se caracterizó y se estudió ampliamente, dando lugar a la aparición y incluirlo dentro de la taxonomía del género Campylobacter. Luego de ahí ya habrá la separación de otras especies, dando lugar al subgénero Helicobacter, bacteria sumamente importante, sumamente trascendente en la patología médica, que tiene que ver no solamente con problemas gastrointestinales, con diferentes procedimientos de acidez, ulceraciones, etc., sino también de su evolución hacia un problema canceroso, demostrado y con el soporte científico correspondiente. Bien, una introducción de este género. Las campylobacterias, pues, constituyen un grupo importante de agentes patógenos que se inician con cuadros de septicemia, abortos o gastroenteritis, básicamente en mamíferos. Estos componentes se encuentran básicamente en el tracto gastrointestinal como destino final, digamos así, del tránsito que empiezan en la parte externa del aparato orofaríngeo. Así también como en algunos órganos reproductivos de algunas especies no humanas. Su interés de estas bacterias es a partir más o menos del 70 al 80 hasta el 90, se estudian diferentes características y que van asociadas con diferentes cuadros diarreicos ya en las personas humanas y que van determinando algunas sintomatologías muy especiales en relación con otros cuadros diarreicos sintomatológicos de otros microorganismos. Toma interés ya dentro de nuestra especialidad de la microbiología médica. Se suman ya muchos epidemiólogos, bacteriólogos como subespecialistas y que van dando ya ciertas diferencias estructurales de infecciosidad en el ser humano. Todo esto va marcando ya características importantes en la microbiología. Y es así como ya esto va estudiándose las características morfológicas y se le va asociando con cuadros específicos a nivel del aparato digestivo, como úlceras gástricas, duodenales y otras manifestaciones, y se les va asignando de ese momento por la ubicación final a nivel del píloro, y se selecciona y se van asociando con una de las primeras especies de este género, que es la Helicobacter pylori, a partir de ese momento. El Campylobacter, entonces, desde el punto de vista epidemiológico, recuerden ustedes que la epidemiología, que lo están llevando paralelamente con nuestro curso, es parte integral, parte importantísima que está ligada a todos los cuadros infectocontagiosos microbiológicos. La microbiología médica en estos momentos en el mundo, en todas las escuelas médicas y de salud pública del mundo, de la Facultad de Medicina del mundo, está tomando la relevancia que deben tener. Ustedes seguramente leerán los 2 premios Nobel de Química y de Medicina, están asociados a estas características. Y son los microbiólogos, son los biólogos moleculares y un médico también que están asociados con estas estructuras y por ello han merecido el premio Nobel de este año 2020.
Entonces, pues, la microbiología no solamente está tomándose como un conjunto de conocimientos de características microbianas, sino todo un profundo conocimiento de los microorganismos en todos sus aspectos. Y para ello está muy ligada a ella la epidemiología, la genética, la fisiopatología y todos los procesos que tienen que ver con la infecciosidad, la virulencia, la invasividad, inclusive la toxicidad. Entonces, a partir de este género Campylobacter, se van ya a ir abriendo espacios en la taxonomía microbiológica y se van ya dando nombres propios y nacen a partir de el Campylobacter pylori, el Campylobacter yeyuni, el Campylobacter coli y el Campylobacter lare. 3 especies que perduran hoy en día, pero ya su camino, sus características están asociadas a especies no humanas. Un factor importante que ustedes tienen que evaluar permanentemente, inicialmente, de todo proceso infecto-contagioso con características etiológicas microbianas, sean estas bacterias, sean virus, sean hongos, sean protozoarios, sean metazoarios, sean sustancia tóxica producto de estos microorganismos, etcétera, son las vías de transmisión. En sus interrogaciones, en sus antecedentes, conocer y determinar las vías de transmisión es sumamente importante para iniciar un buen camino adecuado de el espacio que van a tomar finalmente a nivel de receptores celulares los diferentes agentes etiológicos microbianos. Entonces, la transmisión de este género básicamente es a nivel del hombre, que es donde nosotros centramos nuestras preocupaciones. Y es el contagio en forma directa, por contacto, o también puede ser indirectamente, en forma accidental, por el consumo de algunos alimentos contaminados, como ocurre en la mayoría de infecciones de este tipo, especialmente los cárnicos, lácteos, y las dosis, como ustedes saben, en todo proceso de transmisión tiene que ser equilibrada, tiene que ser mesurada o muy cargada. Eso dependerá del volumen que uno toma en el momento de contaminarse. Puede ser en este caso del Campylobacter una concentración moderada, como un número determinado de bacterias. Se habla de 500 a 800 bacterias por dosis de contaminación. O también como el complemento de otros factores, como ocurre en la mayoría de infecciones, para determinar su grado de susceptibilidad, ya sea individual o colectiva, su grado de virulencia, su papel importante que juegan en la evolución y en la transmisión de estos géneros. Todos los brotes hasta ahora registrados en especies no humanas y en humanas se evalúan siempre desde el inicio de ciertas estaciones del año, especialmente en las épocas de primavera, ¿no? A fines de otoño, justo estamos en nuestro país en el periodo climático apropiado para la aparición de estas bacterias. Y toman pues sus diferentes manifestaciones
mucho más agresivas en las próximas estaciones venideras de fin de año. Entonces, esas es las características que ustedes deben tener en cuenta respecto a las vías de transmisión. Entonces, ya con los avances en la taxonomía de estas bacterias, aparecen ya los dos grupos definidos, los dos géneros definidos. Y al inicio era género y subgénero, se convierten en dos géneros importantes como son el género Campylobacter. Decíamos entonces que ambos géneros ya hoy en día están siendo estudiados desde el punto de vista taxonómico, bioquímico, ya con el completo estudio del mapeo del genoma humano, ya se tiene hoy en día también las estructuras secuenciales de la parte genética, del ácido nucleico, del ácido ribonucleico, el ácido ribosómico, etcétera, que se van caracterizando por sus diferentes componentes proteínicos, lipídicos, etcétera. Entonces, todo esto ya van dando lugar a la selectividad de los estudios serológicos, los análisis bioquímicos y todas las características que puedan llevarnos a una taxonomía morfológica, fisiopatológica específica. Estos dos géneros es prácticamente pertenecientes a una sola familia, con ciertas diferencias entre ambas. Estos bacilos tienen estos géneros, estas bacterias tienen la particularidad de ser espiraladas, tienen una baja relación con sus diferentes bases guanocínicas, citocínicas, con asociación del ácido desoxirribonucleico como principio bioquímico. Tienen las características fermentadoras u oxidativas a los carbohidratos y necesitan prácticamente requerimientos complementarios de ciertos factores moleculares o bioquímicos o fisiológicos para poder determinar sus características morfológicas dentro del huésped. Por ello, su morfología y sus características en su desarrollo, en su crecimiento, tienen la particularidad de comportarse como bacilos gram negativos, en forma curvada, en forma espiralada, como una S, o llamadas la forma de alas de gaviota, que son pues particularidades que se dan a observar, se dan a notar en los diferentes procesos tintoriales a nivel de sus
contenidos celulares. Sus medidas más o menos oscilan entre 0.2 a 0.9 como peso molecular y más o menos de 5 promedio unidades de longitud. Los cultivos pueden ser tomados referencialmente y se observarán colonias de tipo cocoide, donde van a perder ciertas características visuales. Son móviles por la presencia de ese flagelo, de esos pilis. Tienen un solo flagelo, que es monoflagelar y polar en uno de los polos, que le permite esta migración hacia otros espacios intracelulares. También tienen una forma bacteriológica muy similar a otras bacterias cocobacilares o bacilares, que van tomando diferentes características comunes para poder manifestarse en sus formas características. Dentro de aspectos respiratorios, son microaerofílicas, requieren concentraciones de ciertos componentes bioquímicos para poder desarrollar óptimamente en su medio adecuado. De acuerdo al crecimiento, el Campylobacter, como gérmenes gram negativos, curvos, espiralados, en forma de S o alas de gaviota que hemos mencionado, van uniéndose a sus formas celulares características. Con las medidas señaladas en los cultivos se van viendo en forma esférica, cocoides, donde van perdiendo cierta viabilidad. Son móviles por la presencia de ese flagelo polar que hemos señalado en uno de sus extremos, o a veces se presentan en ambos, pero es uno solo, es decir, son monotricos. También sus formas morfológicas externas tienen la particularidad de guardar el perfil de todas las bacterias, tanto cocoides como bacilares, cocobacilares en general. Y siempre ustedes notarán cuando lean sus coloraciones de Gram u otras coloraciones, las formas características de tirabuzón de esta bacteria. Ya hemos señalado, son microaerófilas, tienen metabolismo respiratorio propio y requieren pues siempre algunos otros componentes de tipo bioquímico. El Campylobacter entonces es un género pues producido o formado básicamente por bacilos gram negativos pequeños. Son móviles, la presencia de su flagelo, la mayoría son especies microaerófilas o microaerobias, necesitan para su crecimiento aeróbico atmósferas determinadas a determinada concentración de oxígeno y también a medida que requieren un poco de más concentración de hidrógeno y dióxido de carbono. En la actualidad disponemos más o menos de 26 a 28 especies de Campylobacter y 11 subespecies, las cuales se han asociado básicamente a especies no humanas y algunas a humanos, pero que determinan de alguna u otra forma esa patogenicidad en forma directa o asociadas con otros gérmenes. Las enfermedades asociadas por este género Campylobacter son básicamente la gastroenteritis y la septicemia gastroentérica producida por el Campylobacter jejuni, que es la causa más frecuente en los cuadros gastroentéricos bacterianos, especialmente en los países del norte, Estados Unidos, Canadá, México también. Y el Campylobacter coli
que ustedes tienen que siempre hacer esa diferenciación con la Escherichia coli. Para eso tienen ustedes su diagnóstico diferencial. Y también hay ciertos porcentajes en caso de gastroenteritis por Campylobacter. Además, estas causas de la gastroenteritis por Campylobacter producen ciertas diferenciaciones fisiopatológicas que pueden ustedes manifestarlo o ustedes pueden determinarlo con los exámenes clínicos etiológicos correspondientes. Hay una especie nueva que se está asociando en estos últimos años mucho con alguna posibilidad de producir alguna infección en humanos, como es el Campylobacter upsaliensis. Todavía no hay conceptos claros de la enfermedad que produce en el ser humano, pero se cree que de alguna u otra forma tienen cierta predisposición a sumarse en ciertos cuadros de alteración de la mucosa gastroentérica. La fisiología y la estructura ya hemos señalado, tiene una pared celular característica de todas las bacterias gram negativas. Tienen como antígeno principal un lipopolisacárido a nivel de la membrana externa. Tienen características para su clasificación epidemiológica según la evolución de las diferentes cepas que invaden las diferentes antígenos somáticos y que se asocian con ellos, formando los polisacáridos O, y los otros antígenos capsulares que son pues finalmente termolábiles y flagelares. Todos estos son posibles de reconocimiento de la enfermedad gastrointestinal y que el microorganismo crece mejor en atmósferas con concentraciones bajas, salinas y en condiciones microaerófilas por sus formas elevadas de dióxido de carbono, que más o menos requieren del 5 a 10%. Además, esta especie Yeyuni crece pues con mayor facilidad a mayores temperaturas, por arriba de 40-42 grados centígrados de incubación. La estructura antigénica del Campylobacter tienen pues un antígeno superficial, básicamente, dentro del soma de la bacteria. Y se determinan con marcadores que hoy día lo disponen ustedes a la mano, que son los marcadores diferenciales para diferenciar las especies cuando ustedes deseen hacer estudios estadísticos, estudios epidemiológicos de cobertura presencial de esta bacteria a nivel del intestino del ser humano. Y con ello hacer los estudios bioquímicos de los liposacáridos, de su actividad endotóxica y toda una otra serie de conceptos para hacer la serotipificación en base a la estructura antigénica, especialmente con el antígeno flagelar, que es una proteína termolábil y que tiene la característica pues de producir estas toxinas extracelulares antigénicas propias en esta bacteria, en este género, básicamente. El Campylobacter, su patogenia ya está señalada en los conceptos anteriores que hemos descrito. También hay una serie de alteraciones todavía, ya que no se tiene un modelo animal experimental para estudiar esta enfermedad todavía. El Campylobacter yeyuni, como las otras especies de Campylobacter, son las que mejor se están estudiando hasta ahora. Sin embargo, hay todavía una serie de factores enzimáticos, las de adhesinas, de enzimas citotóxicas, enterotóxicas, y determinar de forma mucho más certero, mucho más específico sus diferentes manifestaciones en la enfermedad
que se da y que nos puede llevar a errores clínicos y por ende a errores terapéuticos si no se hacen esas determinaciones precisas. También hay la posibilidad de que se puedan alterar estas manifestaciones en las concentraciones infectantes, la dosis infectantes que se va a dar en el momento de la contaminación. Por ello, pues, hay que evaluar con mucha celeridad y con mucha diferenciación las diferentes características de las secreciones gástricas y que van a favorecer el desarrollo de esta. Doctor, creo que no se le escucha, doctor. Se ha desconectado su micro, creo. Doctor, su micrófono está desconectado. Bueno, la delegada dice que tiene problema de conexión. También dice, se le va la señal. Ya. Bien, entonces decíamos pues que estas respuestas autoinmunes o inmunológicas de los pacientes también va paralelo con la evolución virulenta, infecciosa del cuadro. Con en poblaciones donde se desarrollan altas tasas de endemicidad, pues se van a desarrollar concentraciones mucho más favorables para detectar las concentraciones serológicas y ver y medir la aparición de anticuerpos específicos cuando se está produciendo la enfermedad. Todo ello va asociado pues con una serie de manifestaciones que hemos señalado y que inclusive puede producir algunas lesiones ya histológicas en la superficie de la mucosa y que puede, sobre todo a nivel del yeyuno, para el caso del Campylobacter yeyuni, como hemos señalado al inicio, sino también a nivel de ilion y colon, donde lo vamos a señalar con mayor énfasis en el Helicobacter. Todo esto entonces va dando características propias de las glándulas epiteliales, de las infiltraciones que se van produciendo en las diferentes células, especialmente mononucleares y otras que se ven afectadas por la invasión de esta bacteria. Aquí un cuadrito para que ustedes señalen cuáles son las especies de Campylobacter que se han aislado hasta la fecha en diferentes cuadros clínicos en humanos. Tiene el Campylobacter fetus y el subgrupo fetus, Campylobacter fetus, su subespecie fetus, que tienen pues relación con septicemias, endocarditis, meningitis y pacientes debilitados o con alteraciones en sus defensas propias. El Campylobacter yeyuni fue la primera bacteria del género asociada con diarrea común, diarreas secundarias, otras infecciones también asociadas con esta manifestación. El
Campylobacter pylori, que es ya otro género que lo estudiaremos luego, y finalmente el Campylobacter intestinal y Femeliae, que son asociados con algunas otras características, especialmente proctocolíticas o enteritis en varones homosexuales. Básicamente, esta población homosexual es un poco más susceptible a estas dos últimas especies por ciertas características invasivas y sobre todo a nivel de la histología de esas partes intestinales. El Campylobacter, entonces ya hemos señalado por el Campylobacter yeyuni, sus formas características, su evolución en el tiempo y cómo se va manifestando como entidad fisiopatológica, no solamente en humanos, sino que pueda desarrollarse a nivel de otras especies no humanas, básicamente. Algunas especies de Campylobacter y Helicobacter conjuntas que son relevantes para la especie humana. Tenemos el Campylobacter como género, ¿no?, que se origina, como hemos señalado al inicio, del el término Campylus, que son pues bacilos curvados, bacilares, etc. El Campylobacter yeyuni, ¿no es cierto?, relativo a la ubicación final del yeyuno a nivel de su estructura receptora celular. El Campylobacter coli a nivel de colon, el Campylobacter fetus a nivel de ciertas especies no humanas, el Campylobacter upsaliensis, que se están estudiando especialmente a partir de ciertos animales no humanos. El género Helicobacter, que es un hélix en forma de espiral, que es en forma de una varilla, es un bastoncito esperiforme y que está asociado pues básicamente a nivel de la mucosa y el interior del estómago. Tiene el Campylobacter Kunaev, donde se basa en la propiedad de ciertas poblaciones homosexuales, así como el Femeliae, que están asociados básicamente con esa población por sus características a nivel de colon, a nivel de ilion y la parte final del intestino grueso, básicamente. Doctor, no se le escucha. Sí, no sé qué ha pasado. ¿Me escucha? Ahora sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, se escucha, doctor. Ya. Estoy cargando. Qué bonita. Qué bonita. Cargó. Ya. Ahí no lo muevo, se me mueve. Bien, me escuchan. Continuamos, por favor. Aquí algunas especies de Campylobacter comúnmente asociadas a enfermedades en el ser humano, sin que este género deje de tener algunas especies
relacionadas específicamente con especies no humanas. Tenemos ahí, por ejemplo, la especie del Campylobacter yeyuni, que está asociado a ciertos cepas de aves, ganado vacuno, ovejas, etcétera. La Campylobacter coli en cerdos, en pájaros, aves de granja, ovejas. Campylobacter fectus en ganado vacuno, en ovejas. Campylobacter usaliensis, etcétera. Todas estas Campylobacter tienen que ver básicamente con infecciones o tienen como depósito de especies no humanas, y también pueden, por el contacto directo o indirecto del ser humano con estas especies, en los camales, en los mercados de abastos, en los criaderos de estas especies, pueden infectarse pues en forma accidental, obtener la enfermedad. El Campylobacter, ya hemos señalado, su prevención está asociada a cuidar, a detener cualquier intento de probable contaminación y de esa manera efectuar el control de las especies patógenas, especialmente de origen animal, carne, leches, ¿no? También evitar las especies destinadas al consumo humano a través de la educación sanitaria. Recuerden ustedes, el médico, además de la parte clínica, de la parte diagnóstica, de la parte de investigación, es muy importante y permanentemente mantener la educación sanitaria y la bioseguridad para que de esa manera evitar todo intento de contaminación y prevenir de esa manera las probables consecuencias en desarrollo en la contaminación de esta bacteria y de la mayoría de bacterias y otras especies no bacterianas. El diagnóstico básicamente se realiza a través de ciertas formas pintoriales, especialmente la coloración de grano a partir de la biopsia, a partir del contenido gástrico, básicamente, que nos va a dar esta coloración por las formas, por la morfología y la estructura típica de este microorganismo, que es en forma de S, y que en la muestra fecal obtenida correctamente y trabajada correctamente tener la morfología diagnóstica final. La detección de anticuerpos todavía no es una prueba para detección específica hasta ahora, pero que sí se están mejorando los diferentes procedimientos para obtener una forma mucho más certera en el diagnóstico indirecto del Campylobacter, o sea, la forma serológica, básicamente. El diagnóstico de laboratorio es el cultivo. Existen los medios de cultivos específicos para darle las condiciones de temperatura y de porcentaje de dióxido de carbono, el tiempo necesario, para que de esa manera los cultivos para Campylobacter sean los adecuados y que puedan generar un crecimiento y un diagnóstico rápido. También deben usarse o emplearse en algún momento sangre o otras secreciones para poder hacer los diagnósticos diferenciales oportunos. El resumen ya hemos señalado, les hago acá un resumen, un cuadrito donde está la biología de la bacteria, la virulencia y su asociación patológica en el ser humano. Todo está indicado de acuerdo a las
características. En algún momento, y todavía está en discusión, que el síndrome de Guillain-Barré, que lo veremos en la parte de virología, al estudiar los enterovirus, virus de la polio y el micoplasma, es todavía una enfermedad autoinmune que de alguna forma se le asoció, y todavía hay ciertos conocimientos que lo involucran en la infección por el género Campylobacter. Helicobacter, como decíamos, la otra parte importante de este género en forma estructural y morfológica es el género Helicobacter. Ya. Vienes tú y se arregla. Le decía entonces que empiezan los estudios ya específicos, sobre todo a nivel pilórico, dentro de todo el antro gastroentérico del ser humano, esta nueva bacteria desde el punto de vista morfológica, sobre todo. El género es el mismo, que abarca todas estas especies y las que posteriormente se estudiarán, se determinarán. Es el género Helicobacter. Ya no es subgénero, sino a partir de la fecha es el género Helicobacter. Esta bacteria, pues, llamada Helicobacter pylori, no es básicamente un Helicobacter a nivel gástrico, ¿no? Y que se le asocia con factores clínicos muy específicos, como son gastritis, úlceras pépticas y en algunos casos duodenales, ¿no? Pero este cuadro muy típico, muy selectivo, muy invasivo de esta bacteria es que generan un adenocarcinoma a nivel digestivo, y también a los linfomas, sobre todo de los linfocitos B del tejido linfoide, y que está asociado a la mucosa gástrica. Todo el tracto intestinal del ser humano está colonizado por diversas especies de bacterias, como sabemos, coli, cándida, etcétera, que es un hongo, pero básicamente por diversas especies de Helicobacter, lo que hace que sea una bacteria sumamente invasiva y que felizmente tiene un diagnóstico pronto, un diagnóstico específico y un tratamiento selectivo muy clásico, muy efectivo para cuando se comprueba la infección por esta bacteria. Las especies de Helicobacter determinadas, ya Helicobacter pylori, ese es su nombre, Helicobacter pylori, ¿no? Que están asociadas con la enfermedad en seres humanos. Tenemos Helicobacter pylori, que es específico, que tiene como el reservorio, anfitrión permanente el ser humano, y algunos primates y algunas cepas de cerdos, pero que por su manipulación del ser humano
pueden adquirirse a través de ellos la infección, con manifestaciones clínicas de gastritis, ¿no? Adenocarcinoma gástrico, de linfomas, úlceras pépticas, etc. El Helicobacter sinaevi, que también está ya asociado a seres humanos y a Hunter, a la cepa Hunter específica, con cuadro de gastroenteritis, septicemia, proctocolitis, etc. La Helicobacter Femenillae, que es propia del ser humano y también asociada con gastroenteritis y septicemia. Como ustedes deben notar, aquí las 3 especies, pylori, sinaeae y Emiliae, son asociados directamente con el ser humano, con las manifestaciones clínicas específicas de cada uno de ellas. Helicobacter pylori, vamos a darles un resumen, ya que las características morfológicas, tintoriales, de diagnóstico, de prevención, de inmunización, todavía no se puede hablar, ya que no hay una vacuna todavía específica contra el Helicobacter específicamente, donde son unos bacilos gram negativos en forma de curva que mantienen la característica general del género. Y tenemos pruebas diagnósticas específicas para el Helicobacter pylori, para múltiples factores que contribuyen a la colonización de nuestra parte gastroentérica, cuadro de inflamación, se va a producir alteraciones a nivel del ácido gástrico y la destrucción tisular, que va a generar una mayor capacidad de invasividad de esta bacteria. Dentro de los diferentes cuadros de gastritis, recuerden ustedes, en gastroenterología van a estudiar los diferentes cuadros gastroentéricos de origen bacteriano, de origen viral, de origen parasitario, y el Helicobacter pylori ocupa un lugar especial, además de los adenocarcinomas. Entonces, todo esto no es sino características importantes de el Helicobacter pylori. Recuerden ustedes que hoy en día, Giovanita, había 34 y 36, me faltaban 2. O ahí termina. Ahí, la que sigue. 24. 24 de 36. De 36, faltan. Pero no avanza. Ya. Bien, le decía entonces, la epidemiología es una epidemiología frecuente, individual, que están asociados con problemas sociales de denominación baja, o también a nivel país, en aquellos que están en vía de desarrollo. El reservorio principal del Helicobacter pylori es el ser humano. Su transmisión es de persona a persona y las vías son fecal-oral. Los factores ubicuos y su distribución, no hay una estadística específica para señalarlo de esa manera. El diagnóstico de Helicobacter pylori es específicamente histológico. Ustedes, cuando manejen pacientes con estas características, siempre van a tener en cuenta, aprovechar la
los exámenes radiológicos de cualquier otro, una tomografía, una resonancia, un diagnóstico por imágenes, siempre aprovechen para hacer una biopsia, que es una parte muy sensible y que pueden determinar si hay o no hay presencia de Helicobacter. Aprovechar en una sola prueba, hacer también el descarte de esta bacteria. Todas estas pruebas se asocian hoy en día a otras pruebas bioquímicas específicas. Tenemos la prueba de la ureasa, que es muy sensible y que está dotada de una alta especificidad. La prueba de la actividad ureasa en el aliento, la prueba del aliento también es una prueba importante y no es invasiva. Todas estas, además de la prueba del antígeno, son muy sensibles, muy específicas y que pueden efectuarse a partir de una muestra fecal, inclusive. El cultivo requiere, pues, de condiciones bacteriológicas ya generales conforme se utilizan en cuanto a temperatura, en cuanto a tiempo y en cuanto a características de temperaturas específicas para este caso. El tratamiento, la prevención y control ya está diferenciado. El diagnóstico diferencial que ustedes tienen que hacer con otras enterobacterias, con la misma Campylobacter y con todos otros elementos etiológicos que puedan señalarse. El diagnóstico diferencial es muy importante, donde ustedes tendrán que evaluar la evolución, la morfología y la epidemiología de la enfermedad. El tratamiento específicamente a nivel preventivo es especialmente en los individuos colonizados, que no han demostrado todavía ser muy útiles, pero que pueden ayudar en mejorar las condiciones diagnósticas, como se puede determinar también en algunos otros pacientes, especialmente con alguna sintomatología neoplásica y que puedan estar asociadas sobre todo a nivel de la región distal del esófago. El Helicobacter pylori entonces pues es una bacteria que a partir del 82, 85 del siglo pasado por Marshall y Walling fueron los pioneros en la microbiología digestiva gástrica de esta bacteria. A partir de allí se han desarrollado múltiples trabajos, múltiples diagnósticos, múltiples procedimientos para buscar una técnica diagnóstica correcta y tomar los elementos necesarios para un diagnóstico rápido, que lo tenemos ahora felizmente en muy buenas condiciones, y también los tratamientos farmacológicos adecuados. La epidemiología parte del estudio importante de todo proceso fisiopatológico microbiano, es básicamente a nivel estomacal en todos los humanos del mundo. Esta prevalencia puede aumentar con la edad, como toda infección invasiva, microbiana, viral, micótica. A medida que el ser humano va avanzando en su edad, esa cronología etaria hace que los gérmenes sean un poco más invasivos, si es que no se toman las medidas preventivas, las medidas sanitarias correspondientes. Entonces, todas estas características también es parte hoy en día, no solamente de la medicina, sino también de otras ciencias anexas que tienen que ver con la calidad de vida
del ser humano. Helicobacter pylori, ya hemos señalado, la literatura, las publicaciones hoy en día están aumentando, están estudiándose otros factores que se asocian con una mayor incidencia de esta infección, ¿no? Como son, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, ¿no? Que están señaladas como factores de riesgo que pueden tener estas patologías. Sin embargo, todavía no está todo dicho, hay mucho trabajo en los nuevos parámetros de conocimientos para poder establecer finalmente una prevalencia, un cuadro estadístico profundo. Decíamos entonces que el género de Helicobacter y el género Campylobacter están relacionadas íntimamente desde el punto de vista taxonómico. Tienen especies determinadas, nominadas en el mismo camino, y también otras que están esperando una mayor descripción de una serie de elementos, tanto morfológicos como características bacteriológicas específicas. Sin embargo, todas las especies que se están estudiando, que se están trabajando en estos momentos en todos los estratos médicos microbiológicos del mundo, la Helicobacter pylori es una especie específicamente del ser humano. El Spilobacter mustelae que hemos señalado está muy usado, está muy estudiado en hurones, especialmente en los países del norte, y todas las otras especies a nivel de cepas de monos, a nivel de especies felinas, a nivel de otras características de algunos receptores no humanos. Entonces, todas estas especies están en un estudio importante, dada que está la medicina veterinaria tomando desarrollo en conceptos y en nuevos procesos de las especies no humanas, serán pues necesariamente quedarse en algún momento. Las características de crecimiento, la morfología, lo hemos señalado, el Helicobacter pylori, que es un microaerófilo, la forma curva, no espiralada, es un gran negativo, con sus características de volumen, de dimensiones, etcétera. La presencia de 4 a 6 flagelos en forma envainada, que se ponen en penacho, es una de las formas diferenciales de Helicobacter pylori con las otras géneros de Campylobacter. Todo esto, si es necesario, se le puede llevar a medios de cultivo especiales y puedan darse las colonias
desde el punto de vista morfológico asociadas con estas bacterias. La inmunidad como respuesta inmunológica de nuestro organismo, de nuestras células, tanto humorales como celulares, tendremos que evaluarlo siempre al estudiar los niveles de las inmunoglobulinas M, H, E, D, G, etcétera, que nos irán determinando cómo está nuestro organismo reaccionando, respondiendo frente a la probable invasión de estos elementos. La patogénesis, la fisiopatología de esta bacteria, que seguramente lo estudiarán ustedes un poco más en un seminario del curso de fisiopatología, que espero que así lo estén haciendo. Ya hemos dado las indicaciones para ello, donde ustedes tendrán que determinar las diferencias fisiopatológicas de la respuesta de nuestro organismo frente a una probable colonización por esta bacteria. Y también estudiar los determinantes de la patogenicidad. Recuerden ustedes que toda bacteria, todo virus, todo hongo, todo protozoario o toda sustancia toxigénica producto de estos microorganismos tiene que determinarse su grado de patogenicidad, su grado de virulencia, su grado de invasividad y su grado de toxicidad. Eso se determinará la evolución, la gravedad o la forma pasajera de un proceso patológico, donde la respuesta inmune, tanto natural como adquirida, juega un papel sumamente valioso en la respuesta de nuestro organismo. El diagnóstico, ya hemos señalado, hay diferentes métodos para la detección del Helicobacter pylori, un poco más que el Campylobacter. Esto dependerá del cuadro clínico presuntivo que ustedes señalen, las manifestaciones clínicas, sus evaluaciones que ustedes realicen, y con ello tendrán que disponer el diagnóstico inmediato de las diferentes formas de la disponibilidad y naturalmente también el factor económico, ya que son pruebas sumamente complicadas en el sentido de el procedimiento. No lo puede hacer cualquier laboratorio, tiene que ser laboratorios especializados con personal médico, técnico especializado para hacer un diagnóstico correcto y específico de esta patología. Por ello, siempre es bueno, no solamente al hacer la biopsia, al hacer la secreción gastroentérica y todas otras actividades de esta naturaleza, tener en cuenta siempre, aprovechar que puede haber por ahí una colonización por Helicobacter pylori. No solamente porque la bacteria pueda ser tratada, sino porque puede generarse más adelante alguna actividad invasiva que termine con un adenocarcinoma y las consecuencias ya podrían ser diferentes. Entonces, todo esto va a ser importante. A menudo que ustedes hagan su diagnóstico diferencial, básicamente. Recuérdenlo siempre, en las infecciones gastroentéricas, en las enterobacterias, en las bacterias invasivas específicamente, su diagnóstico diferencial será muy importante. Con ello ustedes demostrarán sus conocimientos, su firmeza, su seguridad para hacer rápidamente sus diagnósticos presuntivos y confirmarlos con los procedimientos complementarios a nivel de laboratorio, al nivel del inmunodiagnóstico, del diagnóstico etiológico microbiano, etc. Aquí ya algún
cuadrito, este cuadrito, perdón, para demostrarles lo que ustedes tienen que afrontar, lo que ustedes tienen que hacer y que lo disponen actualmente en nuestro país. En los laboratorios, naturalmente, mucho más completos, en los hospitales o clínicas privadas, si es que lo tienen en forma mucho más integral. Tenemos a nivel de los diagnósticos invasivos, ¿no? Tenemos la biopsia gástrica, la prueba rápida de urea para determinar la capacidad y la presencia de la ureasa, el examen histológico, ¿no? El examen bacteriológico y la prueba del PCR, que es una de las pruebas que se hace hoy en día en forma muy específica. No la proteína C reactiva, sino la variante que tiene que ver con la prueba serológica específica para Helicobacter. El líquido gástrico finalmente para hacer el examen bacteriológico conforme lo hemos señalado y nuevamente el PCR. A nivel de método de diagnóstico en directo tenemos la serología, que es un 95% específica y sensible. La prueba del aire aspirado con una urea marcada, que es la prueba de la ureasa, la investigación de anticuerpos y especialmente en saliva y en orina, donde se hará el examen serológico correspondiente. Entonces, ustedes recuerden que todo este género Helicobacter es relativamente nuevo en el concepto de muchos aspectos epidemiológicos, clínicos, microbiológicos. Sin embargo, tienen ustedes todavía un reto para poder estudiar, para poder manejar especialmente lo que van a ser la especialidad de gastroenterología, medicina interna y patología clínica, patología microbiológica, donde tendrán que permanentemente hacer las investigaciones, los estudios correspondientes para diferenciarlo de otras características similares. Bien, con esta transparencia, con este cuadro, hemos terminado nuestra clase de Helicobacter pylori y como hemos señalado en el transcurso de la clase y del anterior, de Vibrio, son dos cuadros sumamente importantes en la patología que ustedes trabajarán, aplicarán en el día a día del quehacer médico. Siempre les recomiendo su minuciosidad, su rapidez, su práctica en sus indicaciones específicas para sus diagnósticos directos, indirectos o diferenciales. La calidad y la formación de ustedes se va a manifestar en esos aspectos: rapidez, diagnóstico presuntivo rápido e indicación de la prueba correspondiente. No pierdan su tiempo señalando 10, 15, 20 pruebas. Manejen las apropiadas, manejen las que son específicas para ese cuadro. No pierdan su tiempo esperando resultados. La dinámica en la toma de la muestra o indicar la toma de la muestra, la dinámica en el trabajo en el laboratorio y la dinámica en la recepción para que ustedes puedan establecer finalmente su cuadro clínico e inmediatamente su tratamiento, depende única y exclusivamente de ustedes. Muchas gracias. El descanso correspondiente y continuaremos con nuestro trabajo virtual. Muchas gracias a todos.